Perfecto. Ok, ya Bueno, está. quería empezar solo con una dinámica. Ujú. Te voy a compartir pantalla. Muy bien. Dice que Ah, yo tienes. te tengo que autorizar. Compartir pantalla es que utilizar que varios participantes puedan compartir de forma simultánea. Se supone que ya, ¿no? A ver, A ver, compartir. ¿Ya lo puedes? ya puedo. Ok. Bueno, perfecto. Ujú. Bien. Eh, la idea es, yo desarrollé estas imágenes, Consuelo, para a partir de ellas entablar la conversación y me gustaría que tú vayas comentando lo que estas imágenes con la frasecita o la palabra que tienen te sugieren para ir como abordando un poco los temas que me gustaría tratar contigo. Muy bien. O sea, yo te digo una frase con respecto a la imagen que estoy viendo. No, sería como que tú la comentes, que tú si tienes alguna experiencia o alguna idea que puedas vincular con cada una de estas imágenes, la vayas comentando y así vamos haciendo la conversación. Muy bien, pues veo aquí una imagen que me recuerda que en la vida todo se puede restaurar. Sí, justamente yo estaba como elaborando, porque vi varios videos tuyos, el, el asunto de el trabajo tuyo con personas que están privadas de su libertad. Ujú. Quería preguntarte, digo, en tu experiencia, ¿tú qué opinión tienes con respecto a este tipo de purga que tienen las personas cuando han vivido ciertas circunstancias en su vida y han terminado en la cárcel? Sí, bueno, la experiencia es muy compleja. La persona que llega a un centro penitenciario que está privada de libertad, pues siempre he tenido idea cómo se fragmenta, se detiene o no sé qué palabra utilizar, uno de los valores esenciales para la vida. El golpe es tan fuerte interiormente en todos los aspectos de la vida que las personas tardan muchísimo en poderse recuperar. Hayan estado 4 días o 40 años. Entonces, la persona que está ahí tiene que tener un acompañamiento muy cercano y muy especial para que pues pueda ser resiliente, o sea, pueda recomponerse en todos los aspectos de su existencia. Esa es más o menos la experiencia que tengo, donde tienes que tener un gran trabajo, o sea, muchísimo trabajo. Entonces, el punto es que el trabajo se tendría que hacer de manera individual y pues se hace de forma colectiva, entonces es muy complicado poder dar un acompañamiento adecuado porque la persona requiere, es casi como un bebé. Como en un bebé tienes que cuidarlo de uno a uno, o sea, tú tienes que cargar un bebé, tienes que darle de comer a un bebé, y no puedes tener 40 a tu cargo. Puedes tener en una sala 40 bebés, pero tienes que tener 40 cuidadoras o 20, por lo menos una para dos. Entonces, es un poco así. La persona que entra y pasa por ese túnel tiene que recibir un acompañamiento muy cercano. Disculpa, Consuelo, y en la otra dirección, hablando, por ejemplo, de las víctimas o los familiares de las víctimas, ¿ese restablecimiento es similar al de una persona que tiene que ir a la cárcel? ¿O tú harías una distinción? Sí, mira, generalmente la persona que va, yo he tratado de ver víctimas y he tratado de ver
agresores. Entonces, la persona que es víctima generalmente ya recibe desde un inicio un acompañamiento cercano. Está la familia, está la gente ahí detrás. Cuando no sucede así, también el restablecimiento es larguísimo, casi imposible de recuperarse. Por ejemplo, hablemos de una violación, de un ataque sexual, que la persona generalmente lo vive sola y tiene pues todo este camino de recuperación bastante lento. Entonces, prácticamente te diría que es igual una víctima o un agresor. Yo tengo la idea, y la tengo desde hace mucho tiempo, que cualquier persona que cometa un delito previamente fue víctima de algún abuso, de Ok. alguna situación. Entonces, este delito simplemente, digo, a no ser los delitos que tienen que ver con la economía, alguien que hizo un fraude, una cosa así, que tienen que ver con otras cosas, pero el resto de los delitos prácticamente son consecuencia de haber sido víctima de algo que nunca se resolvió. Wow. Eso es impresionante. No sé si estás viendo la nueva imagen. Sí, la estoy viendo. Ah, ok. Sí, lo que te Eh, genere, lo que te active, lo que te recuerde, lo que puedas vincular con tu experiencia. pues me puede venir a la mente algo así es, la vida se puede leer independientemente del libro en el que esté escrito. O sea, cualquier eh, manera en que se esté construyendo la vida es posible vivirla. Aquí veo un libro que fue, pues, no sé si dañado por el agua o por el tiempo. Sin embargo, es posible leerlo. Entonces, eh, creo que no hay vidas ni buenas ni malas, simplemente hay vidas que se viven. Entonces, esa es la imagen que me llega en este momento. Me pareció muy interesante lo que decías al final de la anterior imagen de pues que el agresor fue previamente agredido. ¿Cómo puede cortarse un ciclo de esa naturaleza? Con atención. O sea, definitivamente hay posibilidades de sanación, así como físicamente alguien te puede decir, oye, no es que yo tuve un dolor de espalda por 50 años hasta que encontré que era la vértebra, aunque encontré una cosa a veces tan simple como que dormía mal o lo que sea. O sea, a mí me gusta mucho comparar siempre porque pues prácticamente como seres integrales tenemos pues cuerpo, espíritu, emociones, mente y, y entonces como con acompañamiento, sanando, así tal cual, pues digo, hay técnicas, pero si no, hay momentos en la vida algo, es impresionante cómo alguien puede sanar. A veces es un momento específico, alguien que tuvo un hijo lo sanó, alguien que vio de cerca la muerte se sanó, alguien que tuvo un proceso terapéutico, psicológico se sanó, alguien que fue a un retiro espiritual se sanó. O sea, es impresionante las maneras que existen de sanarse, pero creo que lo que es importante, como en cualquier otra enfermedad, saber que existe una situación que hay que sanar, o sea, que tengo un problema, que alguien abusó de mí, que alguien, que sí tuve, sí, o sea, alguien puede decir, me decía un muchacho, pues es que yo hasta ahorita voy viendo, tiene el nombre como casi 40 años, hasta ahorita voy viendo que a mí me afectó muchísimo que mi madre se prostituyera enfrente de mí
todas las noches. Entonces yo lo veía como normal, pero ahorita sé que eso entonces ya en el momento que reconoce, pues ese momento se sana como cualquier otra cosa. Reconozco, ay, no sé ni qué me pasa. Sí, o sea, te duele la cabeza, bueno, pues ya toma algo o haz algo para que ese dolor en específico se sane, pero el primer punto es reconocer que se tiene algo. Que es este mojita, ¿verdad? Pues me da la impresión de la diversidad, o sea, cualquier sabor, cualquier cosa puede resultar en algo este, sabroso, no importa lo que haya, quien sea, ni lo que haya pasado, ni de dónde venga, ni qué esté haciendo en este momento y puede ser parte de un compuesto donde resulte algo bueno. ¿Leíste, Consuelo, la frase que está abajo? Las dos palabras. No, ¿Te la digo? vivos regresan. Vivo regresa. Fíjate que yo, como he estado ahí también cercana de las madres estas de hijos de desaparecidos, es una frase que ahorita me puede causar un poquito de conflicto. Entonces, siempre es como esperar de la vida, pues lo que es. Em, yo no sé si has visto estos grupos de madres que han perdido hijos. O sea, no que los han perdido, que los tienen desaparecidos. Claro, sí, es durísimo eso. Desaparecidos. Entonces, es siempre irlos, es que yo lo voy a encontrar vivo, yo siento algo de que está vivo. Pues ya si no apareció en un año, es muy difícil que esté vivo. O sea, muy, muy difícil. Entonces, vivos regresan, no siempre. Claro, claro, claro. Sí, porque tuve oportunidad alguna vez de conocer un caso así en detalle, cercano, y para mí fue muy impactante ir a la casa porque desaparecieron al hijo de un matrimonio, ya señores grandes, a Sí, su, a su, a su novia que estaban a punto de casarse y ya sí, habían comprado casa una al lado de la otra y fuimos a su casa, a sus casas sí. y estaban las fotografías y estaba todo así como en su lugar, pero lleno de polvo y fue como ir a un cementerio, fue muy, muy fuerte eso porque ya habían pasado 3 años en ese momento y era como, si estamos esperando a ver en qué momento pueden volver, ¿no? Como que no vamos a desistir hasta que sepamos que están muertos o que van a regresar. Y es como un estado de suspensión muy raro. Sí, o sea, sufren muchísimo más que cuando saben que está muerto su hijo. Eh, Claro, aquí luego van a unas brigadas o unos campamentos para, allá encontraron huesos, quién sabe dónde, y allá encontraron huesos, y si allá van, y de verdad que van con la esperanza de encontrar el hueso de su hijo, porque ya no pueden más, o sea, no pueden darle vuelta a la hoja, no pueden hacer un duelo. Y el duelo es importantísimo en la vida. sí, Entonces, yo lo sintetizaba con la sensación de una muerte en vida, como que claro, no sí, están totalmente vivos porque están ahí como esperando algo que no es si va a pasar. claro, yo tengo de cerca un grupo de 90 familias que han perdido, que tienen hijos desaparecidos y es durísimo porque las personas eso, no, muertos en vida, o sea, están esperando algo, no saben si va a llegar, entonces tienen la ropa de la gente, eso que dices como si en el tiempo se detuviera, pero se detuviera como medio macabro. Sí, macabro, eso fue lo que yo sentí. Una Sí. cosa macabra muy, uy, pero durísima. Sí, entonces sí, sí entiendo. Qué bonito, vuelvo a mi tierra. Fíjate que
Es una planta. Sí, es una planta. Vuelvo a mi tierra. A mí me gusta muchísimo esto porque, por ejemplo, una persona que estuvo privado de libertad y regresa a su casa, a su familia, batalla muchísimo. O sea, yo digo, he tenido, por ejemplo, la experiencia de mis hijas que se han ido a estudiar a otras ciudades y, y regresan, pues digo, al semestre, a las vacaciones, a lo que sea, y se sienten desubicadas, que no encuentran la televisión ya no está donde estaba y la comida ya la guardo distinto y cosas así de que no tienen importancia, pero aún así se sienten, ay, mi cama me la cambiaste de lugar y están haciendo, o sea, algo por su gusto, están estudiando fuera, pero estas personas que salen y regresan y no tienen cabida, no pueden integrarse, no saben cómo. Entonces, no nada más es el hecho de regresar, ya obtuve la libertad, sino es una segunda condena el regresar. Y entonces ahorita que vuelvo a mi tierra, pues me encanta, o sea, como ese poder decir aquí, de aquí soy, pero con esa posibilidad de realmente de regresar, o sea, de ser aceptado, de ser abrazado. Sí, es que es la experiencia de miles de personas en Colombia, millones, porque fue digo, hasta que vino el conflicto en Siria fuerte, fue el país que tenía más desplazamiento forzado en el mundo. Sí, claro. Entonces el tema de la tierra es como el gran tema del conflicto armado en Colombia y tiene que ver también con eso. Sí, sí, yo lo recuerdo, yo me acuerdo haber ido a Medellín como no sé si en el año 2000 y ver ahí a varias familias que vivían pues en el alrededor de la ciudad y venían de otros lados y se sentían muy mal, muy desubicados. Desubicados, desamparados, sí. Sí, entonces, más porque no salieron por gusto, o sea, por ejemplo, un migrante que va a dar a los Estados Unidos, porque nosotros pues tenemos muchos aquí que van de paso, pues digo, finalmente, aunque la situación económica los orilló a hacer eso, pero finalmente, pues lo hacen porque lo quieren hacer, o sea, tienen conciencia de salir, pero pues cuando tienes que salir porque te van a matar, porque van a matar a tu familia, eso es una cosa muy difícil. Impactante, eso es muy, muy tenaz. Sangre de mi sangre. Pues yo tengo ahí un poco de conflicto si veo la frase porque sangre de mi sangre me suena de que, bueno, pues es mi hijo o es mi hermano o es gente, pero esas personas que no tuvieron oportunidad de vivir como que en el seno de una familia y van y se insertan en otra, entonces siempre está como el tema de la sangre. ¿Quién será mi padre biológico? ¿Y dónde está? Y a mí mi madre me abandonó, quién sabe dónde. Entonces, yo le pondría sangre de todos. Ok, ese está muy, muy padre. Me gusta más. Sangre de todos. Está muy bueno. Sí. Perdón. ¿Sabes qué? Me voy a poner mis anteojos porque a ver mejor. Ok, Este, muy bien. Pues es un espejo, ¿verdad? Que está todo como sí, manchado. Sí. sí. Es que, bueno, pues yo he estado ahí como cercana a todo este tema y yo he ido acompañando varias propuestas, desde esta colombiana del perdón y la reconciliación, estoy aquí con otra que nos trajimos de Estados Unidos que son puentes a la vida, aquí también, y el perdón es como
un punto súper medular, en donde si no hace ahí como una recuperación interna de lo que sucedió y de lo que puede suceder, en donde decir, no es olvidar, evidentemente, pero sí es transformar. Y mucho es ver esa herida, pero ya que ya no duela, o sea, ya está la cicatriz. Entonces, este espejo con el perdón creo que se aclara. ¿Tú dirías que es más difícil pedir perdón o concederlo? Mira, el pedir, el pedir perdón es una cosa muy sencilla en apariencia y aparte creo que no tiene tanta utilidad, sino es el conceder el perdón, aunque la otra persona ni siquiera se dé cuenta que se le está concediendo un perdón, sino desde el interior de cada una y cada uno de nosotros podamos eh, hacer ese proceso de perdonar. No, no tanto de pedir perdón, pues pedir perdón es como, lo veo como una cosa así más eh, de convivencia o es que yo lo puedo pedir, pero finalmente es un proceso interior el que para mí creo que tiene validez, o sea, el yo perdonar. ¿Tú dirías que el perdón tiene que ver un poco con la conciencia de la que me hablabas para cortar ciclos, para cortar procesos que ya viviste o vivieron tus familiares antes? Claro, es poder encontrar como el origen de la situación. Hay una película muy vieja, se llama Cuando un hombre ama a una mujer, creo. Eh, y es digo vieja, sale no sé quién, creo que Andy García y Red, Meg Ryan. Entonces, ella es alcohólica y tiene serios conflictos con el marido y a todo le echa pues si es porque ella toma mucho, si él es porque él viaja, si es porque él no la comprende, todo. Hasta que ella se da cuenta que a los 3 años su papá le empezaba a dar cerveza cuando la tenía ahí chiquita jugando. Y entonces, a quien tenía que perdonar en realidad era el papá que le daba la cerveza, porque pues como que de ahí había empezado todo. Entonces, a mí eso me queda claro decir, ¿cuál es el origen de la situación que estoy viviendo en este momento? Cuando yo tengo esa posibilidad de encontrar ese origen, como en cascada, todo se alinea o se compone. Pero poder encontrar, porque si no vamos como dando vueltas en círculo sin llegar a ningún lado en específico. Entonces, creo que cuando se logra encontrar el origen de la agresión, el origen de lo que me está pasando, y que es que sucede muchísimo con el abuso sexual, que ya lo había comentado anteriormente, porque bueno, pues una niña de 6, 7 años le hicieron una serie de tocamientos, ni siquiera se acuerda, ni siquiera tuvo tanta importancia en ese momento, no quisieron hacer ningún tipo de denuncia por lo que sea. Y crece con una carga y más carga. Cuando logra identificar que fue ese momento el que la tiene como la tiene y lo puede perdonar, entonces todo se va, se va sanando. Esa es como la experiencia que yo tengo con las personas en algunas personas que he ido acompañando. Es una experiencia maravillosa y sí, Ujú. es importantísimo. A ver, memoria. Es que es muy importante la memoria y más la memoria colectiva.
Entonces aquí yo pondría memoria y memoria colectiva. Ok. Y la memoria es pues aquello que me hace pues ir construyendo la conciencia, porque creo que es en base a lo que he ido viviendo anteriormente, las experiencias que he ido viviendo. Entonces me gusta. ¿Tú crees que, por ejemplo, el empobrecimiento de una sociedad puede ser una causa que repercuta en procesos de violencia o no necesariamente? No necesariamente, pero sí muy seguramente. O sea, porque, o sea, la violencia la van componiendo desde mi punto de vista una serie de circunstancias. Y no es el empobrecimiento en sí, pero sí es, porque el empobrecimiento no va solo. El empobrecimiento va con la injusticia, va con la desigualdad, va con la discriminación. O sea, es la serie de elementos que rodean al... Yo he estado, por ejemplo, en comunidades rurales alejadísimas, que tienes que manejar, no sé, 10 horas en camino de tierra. Y la gente realmente ahí tiene un grado de violencia muy, muy pequeño. Y yo pienso porque no sufren, no sienten sufrir discriminación, no sienten una injusticia, no sienten una desigualdad, no sienten, o sea, las personas aquí, por ejemplo, en esta ciudad, es una ciudad súper desigual. Entonces la gente vive con un odio horrible. Yo he estado escribiendo bastantes historias de gente y cómo empezó alguien en una vida delictiva y me dijo, a mí me atropellaron cuando era adolescente y, y me llevaron mi mamá se asustó y agarró un taxi y me llevó a un hospital público y como no teníamos dinero, la persona que nos recibió me enredó con una cinta la pierna porque se le había fracturado y dijo, y pues váyanse para su casa porque no tienen dinero ni para sacar los rayos X. Llega a su casa y está el que lo había atropellado, que tenía seguro su automóvil y le dijo, oye, pues si te estoy esperando, mi carro tiene seguro, te voy a llevar a un hospital. Y lo llevó al hospital, a un hospital privado. Y dice, desde que entré al hospital olí como a un alcohol muy agradable, había aire acondicionado, me atendieron muy bien, me pusieron un aparato para ayudarme. Dijo, salí y ese día robé la primera bolsa. O Qué sea, testimonio tan impactante, Consuelo. sí, entonces, esa desigualdad que sintió, esa injusticia que sintió, le generó la violencia. Entonces, yo no creo que sea la pobreza en sí, sino toda lo que rodea la pobreza. Qué bonito. Pues a mí me gusta mucho honrar lo que vivo, con quienes estoy, como en este momento, honro, y, Es y muy... lo que ha pasado también. Entonces, me gusta muchísimo la palabra honrar porque me da siempre la sensación de poder reconocer las situaciones que se han vivido y que me han hecho quien soy y a las demás personas también que les han hecho quienes son y lo que pueda estar por venir. Entonces, me encanta. ¿Es posible incorporar en esa manera de honrar a los familiares que se equivocaron en su vida, que cometieron violencia?
Sí, claro, pues porque también esta es parte como hacer estos tributos de personas, sobre todo que ya no están, es para sanarme en este momento de algo que ya sucedió. O sea, cuando se puede entender un poco, pues no entiendo las razones por las que haya sucedido lo que sucedió. Sin embargo, respeto. Entonces, un poco lo veo en el honrar como el respetar. Pero como el respetar además tiene otras connotaciones, me gusta más la palabra honrar, porque también me da como una impresión de celebración. Acá tenemos este Día de Muertos, que es el día 2 de noviembre, donde se acostumbran a hacer unos altares de muertos precisamente para honrar a los muertos, honrar a la memoria de los muertos. Y a mí me ha parecido maravillosa esa costumbre que es ancestral aquí en México, en donde se ponen las fotografías de las personas que ya no están y se les ponen ofrendas de flores, comida. Es un poco como una tradición ancestral indígena, pero que se ha ido actualizando y me parece una tradición maravillosa porque, pues, más que recordar, es poder entender lo que sucedió con quien haya sucedido. Todas las personas tenemos situaciones oscuras o situaciones luminosas que ayudan o afectan a otros. Entonces, creo que el poder decir, pues, cada quien hizo lo mejor que pudo en ese momento. Aquí está. No todo se vale. ¿Será? Este, sí, ¿Viste lo que hay en la imagen? hay unas monedas, ¿no? Sí, moneda. Son unas monedas de varios tipos. No Ujú. todas eh, se vale. Pues a mí, fíjate que la escuela donde estuvieron mis hijas era una escuela que a mí me gustaba mucho porque no había reglamento escolar. La única reglamento era el respeto. O sea, la única palabra que decía el reglamento te lo entregaban y lo abrías y decía respeto. Entonces, a mí me gusta, no todo se vale, porque tiene que ver con el respeto, que a mí es una palabra que siempre me ha como llamado la atención, eh, que tiene que ver, pues digo, con la libertad de cada uno. Siempre se dice, mi libertad tiene un límite y el límite es cuando inicia la libertad de alguien más. El respeto es, a mí me parece eso. De hecho, aquí hay un héroe nacional, Benito Juárez, que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, a mí me parece que no todo se vale porque tiene que ver con ese respeto. O sea, entonces me gusta. Ustedes caen en una botella. Wow. O sea, porque justicia es una de mis palabras favoritas y poner una botella quisiera y entenderle.
Pues lo que puedo entender es que la justicia como es transparente, como el cristal. en el cristal. Sí. De hecho, por eso hemos estado ahí empujando a que se hagan estos juicios orales porque se prestaba todo ahí. Hay una película muy buena, un documental también, muy bueno, Presunto Culpable, que te recomiendo ver. Y es eso, o sea, toda la corrupción que existe en la impartición de justicia. Entonces, pues sí, transparente como cristal y no hay más. O sea, en el momento que tú transparentas la vida, no es que derroches tu intimidad, sino que transparentes realmente la vida. O sea, a mí me parece que esa es la justicia, me gusta. Es un salero, ¿no? Es un pimentero. Un pimentero. Es un como protección, cuidado, vida, no sé. La seguridad puede hacer que seamos poco cuidadosos con los vulnerables. El hecho de que nos sintamos como con todo lo que necesitamos, sin Claro, necesidad de nada. sí, o sea, a mí me ha gustado mucho últimamente esta palabra del cuidado. O sea, más que de la protección o sobreprotección, del cuidado que podemos nosotros tener hacia las demás personas. Niños, sí. Sí, me gusta esa forma. O sea, el cuidado, la protección, la seguridad. Me acordé de este libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, donde habla de los campos de concentración y decía, lo peor que le podía pasar a la persona era encontrar en la mañana los zapatos que se les habían roto. Y, o sea, el zapato te salvaba la vida. Entonces me viene a eso la protección y que te da el zapato en sí, lo que te salva de pisar lo que sea, como pues de pisar en la vida lo que sea, ¿verdad? ¿Cuál sería como el antídoto o algo que te tenga o te mantenga a salvo de la violencia? Pues poder confiar en alguien, en una sola persona. Siempre creo eso, o sea, con que tengas una sola persona en la que puedas confiar, estás prácticamente a salvo de lo que sea. Entonces, Eso me encanta. ujú. Es la última esta. Fíjate que a mí eso siempre me ha dolido muchísimo. Por ejemplo,
alguna director de alguna escuela que le digo, no saquen a los chicos que no se portan bien, o sea, acompáñenlos. Y me hacen esta frase, también la escucho yo en los penales o con alguna gente. Es que una manzana podrida te va a podrir todas o te va a contaminar a todas y yo no lo soporto esto. Entonces es ver a alguien así es, pues más bien es cómo te ayudamos, cómo te protegemos, cómo estamos contigo. Y porque una persona que es aislada, que es separada, que es rechazada, que es discriminada, es una persona que va a tener la violencia para sí misma o para los demás. Claro. Entonces creo que es responsabilidad de todos. O sea, cuando veo esto, digo, es responsabilidad de todos ayudarle a quitar eso que ya no funciona y, y ver resurgir la vida. ¿Tú ves un camino para México hacia la paz próximo, Consuelo? Creo que ahorita en lo próximo, o sea, en el futuro inmediato, no. Vamos a ir de bajada, una bajada muy pronunciada. Tuvimos unos brotes de violencia del 2006 al 2012, 13, que según se habían bajado los índices de violencia muchísimo y ahorita está repuntando, pero no era verdad, o sea, porque si no se eliminan las condiciones que causan la violencia, pues nada más se trataba de una represión, de eh, eh, pues una farsa. Entonces, ahorita lo que pienso es que vamos de bajada, la violencia va a ir en aumento. Yo, hay una frase que también, porque yo sigo mucho a Víctor Franklin, dice, hasta que no duelas lo suficiente. Entonces, por ejemplo, no nos ha dolido a la sociedad lo suficiente. Sí hay personas que han vivido violencia, pero en un país con tantas desigualdades como pues sí, se mataron allá, eran los pobres, eran los narcos, pero no hemos pasado, o sea, las penurias, por ejemplo, como las que pasaron en Medellín, donde prácticamente todas las personas tenían una persona cercana que había sido víctima de violencia. Entonces, hasta ese momento es que todas las personas, toda la comunidad completa se pone a trabajar por generar la justicia, la libertad, la solidaridad y salir adelante. Mientras no sea así, yo no le veo el camino, al contrario. O sea, yo creo que ahorita vamos en caída libre. Tenemos que recibir algunos golpes fuertes o muy fuertes para poder entonces emerger hacia la superficie y empezar a encontrar un camino de paz. No, pues me encantó, Consuelo. Me encantó, me encantó. Es que agradezco mucho este encuentro porque es muy importante tener contacto con personas que viven esto en su día a día y que o sea, han vivido de primera mano todo lo que pasa. Es diferente cuando uno lo ve desde la barrera o solamente conoce a algunas personas, pero cuando esto es tu oficio, se habla desde otro lugar, de una manera más profunda. Muchísimas gracias, de verdad me encantó conocerte. Aquí estoy cercana, cualquier cosa que pueda yo aportar y pues también me gustaría mucho más conocer lo que haces e ir pues uniendo ideas y uniendo pues esfuerzos y sobre todo pues inspirándonos uno al otro.
Te voy a enviar un PDF para compartirte eso y te voy a enviar también mi correo electrónico por si me puedes enviar la grabación de video y el audio para volverlo a escuchar y ver. Claro que sí, yo ahorita lo voy a rescatar Ok. y te lo hago llegar con muchísimo gusto. Muchas gracias, Consuelo. No, estoy Conocerte. a la orden. Muchas gracias a ti. Chao.